La novedad en el repertorio de películas de thriller en Netflix la encabeza Run, un filme atrapante que construye una atmósfera oscura muy lograda. El director hindú Anesh Chaganty toma el síndrome de Munchausen por poder para dar un trasfondo a esta historia e influenciándose de casos reales para ofrecer un relato genuino. Este síndrome se trata de una forma de maltrato infantil en la que se inventa síntomas falsos o los provoca con la intención de que el niño enferme. Las causas que lleva a una persona a realizar esto es desconocido, pero por lo general se da cuando el cuidador quiere ejercer algún tipo de control sobre el niño. En el caso de la película, Diane, el personaje de Sarah Paulson, interpreta a una madre obsesiva, aparentemente sobreprotectora, que se preocupa por su hija y le ayuda en sus responsabilidades diarias con respecto al cuidado de su salud y estudios. Conforme avanza el relato vemos cómo Diane tiene algún tipo de apego enfermizo con su hija, lo que la lleva a enfermarla a propósito con la intención de mantenerla en su casa. La peculiaridad de las personas que padecen este síndrome es de generar una necesidad en el niño con el fin que ellos tejan una relación de dependencia. En este caso, Diane posee los supuestos medicamentos que mantienen con vida a Chloe, de modo tal que se crea un miedo en ella al separarse de su madre. Bajo estos lineamientos doy inicio a este video que explicaré bajo mi mirada los mecanismos de guión que se utilizaron para construir el relato. A pesar que la película comienza con Diane, nos introducimos en la dinámica de relato a través del personaje de Chloe. El conflicto central de la película gira alrededor de ella y el personaje de Diane toma el rol del antagonista que conforme avanza la película, vemos como de forma adrede envenena a su hija con píldoras y medicamentos que no necesita, dado que no está enferma y esto le ocasiona graves problemas de salud como la imposibilidad de caminar, asma, arritmia y entre otros. Es interesante como el guión comienza con Diane tomando a ella como una protagonista transitoria, de forma tal que el espectador pueda sentir empatía. Antes que la estructura narrativa nos presenta a Chloe, vemos a Diane como una madre en el hospital que ha dado a luz a un bebé prematuro y más adelante expone un discurso en una reunión de padres que han pasado por la misma situación, en la que manifiesta su comodidad y tranquilidad de la idea que su hija abandone su casa. Esto puede que funcione en el guión como un modo de ofrecer una imagen positiva como madre con el fin de transmitir empatía al espectador, y que no pueda sospechar de alguna intención maligna que pueda llegar a tener el personaje. Aunque el personaje, al ser interpretado por Sarah Paulson y teniendo en cuenta sus antecedentes en las ficciones en las que actuó, por lo general turbios y oscuros, como espectadores tomamos ese preconcepto y ya anticipamos que hay algo que oculta y no es quien dice ser, lo que le quita un poco de misterio a la historia. El primer acto funciona como una presentación acelerada y condensada de la relación entre madre e hija, y de las problemáticas de salud que padece el personaje de Chloe. Vemos que ella manifiesta una actitud independiente, algo que a su madre le molesta, dado que la peculiaridad de las personas con este síndrome es la necesidad que la otra persona sienta dependencia con el fin de mantener su control. La imagen de Diane es ambigua por momentos. La vemos como una madre dedicada que expresa un sentimiento de amor y ternura hacia su hija, pero por otro lado, por sus expresiones faciales y actitudes especulamos sobre la posibilidad que esconde algo más oscuro. El denominado detonante en el guión lo podemos visualizar cuando Chloe encuentra un frasco de pastillas que aparentan que pertenecen a su madre. Este punto en el primer acto se da por lo general en el minuto 12 y genera un primer quiebre. En este caso se le presenta al personaje de Chloe una incertidumbre sobre las intenciones de su madre. Este primer punto moviliza a la protagonista y la obliga a tomar decisiones con el fin de responder a un interrogante. Puede que la pregunta sea, ¿qué oculta mi madre? Chloe comienza a averiguar sobre la naturaleza de la píldora que le está suministrando su madre cuando nota que no puede acceder a internet. Puede que de forma adrede su madre desconectó internet para evitar que pueda sacar información sobre la píldora, y la conversación que tiene por teléfono sea fingida. Para que funcione la premisa narrativa de la película es necesario desde el verosímil justificar la imposibilidad de Chloe de comunicarse con otras personas. En principio me parece creíble que Chloe no disponga de un teléfono celular, teniendo en cuenta su edad y la oscuridad del personaje de su madre, que jamás aceptaría que lo tenga porque su objetivo es mantenerla aislada del mundo. Acá vemos cómo se despliegan una serie de obstáculos en el personaje de Chloe, lo que la obliga a tomar decisiones extraordinarias como llamar a un número al azar para averiguar sobre la píldora. Pero el conflicto principal de Chloe, que es en donde descansa la premisa de la película, es de su imposibilidad de caminar.
Caso contrario, podría simplemente huir sin muchos problemas. El punto de giro en el guión ocurre cuando Chloe se convence que su madre la está envenenando con una píldora que le produce efectos adversos en su cuerpo y evidentemente ella se da cuenta que hay algo que le está ocultando. Esto ocasiona un huracán de preguntas en ella como si realmente está enferma y por qué su madre está haciendo eso. El punto de giro da comienzo al segundo acto. Un personaje bajo un estado de nervios y tensión actúa para averiguar todo lo que puede sobre la píldora que le proporciona su madre y descubre que le causa entumecimiento en las piernas. Lo que ocasiona en ella es que se convenza aún más que en realidad no está enferma. En el guión, el proceso de descubrimiento del personaje sobre los misterios que se plantean es gradual y es tarea del escritor esta armónica distribución de información, en la que de forma estratégica se le revelan datos relevantes al espectador. En este caso, el espectador y Chloe van conociendo la verdad al mismo tiempo, lo que determina que la focalización de esta película sea interna, es decir, que el narrador no dice más de lo que sabe el personaje. Aunque a veces vemos el punto de vista de la madre que hubiese preferido que se mantenga en un fuera de campo en este punto del guión. En dicho caso, se hubiese generado un aspecto más sombrío en ese personaje. Hitchcock decía que el cambio de punto de vista al personaje del villano puede debilitar el miedo que éste puede generar. Lo que vemos por lo general en el segundo acto son intentos de Chloe de huir de la casa. Ese camino es duro, accidentado y extenso, teniendo en cuenta su condición física. Este estado es lo que hace alargar la trama y ver en profundidad el sufrimiento del personaje. Esa experiencia es lo que construye una sensación de empatía con el espectador. La empatía es la base de la construcción dramática y totalmente necesaria para que exista un puente entre el personaje y el espectador. La curva dramática en el guión debe crecer. Esto significa que la intensidad de los núcleos dramáticos debe ser cada vez más potente y lo que sucede debe de generar cambios en los personajes. Cuando Diane mata al personaje del cartero se origina una modificación muy relevante en Chloe al considerar a su madre como una persona peligrosa que es capaz de hacer cualquier cosa para obtener su deseo. Esta muerte también la hace temer por su vida. Considero relevante la magnitud de tal hecho porque establece una mirada irreconciliable en Chloe para con su madre, es decir que después de lo que presencia jamás podrá ver a su madre de la misma manera y no hay forma de volver atrás. Este recurso en el guión se denomina como punto de no retorno, un momento en el que se plantea la imposibilidad del personaje para retornar a un estado o valor anterior presentado en la estructura. Valor se denomina en la teoría del guión como dos estados antagónicos del personaje en el que va oscilando dependiendo de los acontecimientos en el guión. Como ejemplo primordial, el personaje de Chloe muta su estado de seguridad con respecto a su madre a un estado de inseguridad, cuando se convence de forma gradual que la está intoxicando y ya no puede confiar en ella. Esto genera desesperación en el personaje, lo que aumenta la tensión. Por lo tanto, en ese caso el valor se constituye como seguridad-inseguridad. Para continuar con lo dicho anteriormente, el punto de no retorno en este caso es que Chloe jamás va a retornar a un estado de seguridad después de ver a su madre matar al personaje del cartero. La escena que sigue a continuación la considero como lo más flojo del guión dado que revela un giro en la trama muy potente e importante pero se da demasiado pronto. Ante un giro de tal dimensión creo que es pertinente sembrar pistas en la estructura y fabricar un halo de misterio que jamás se termina de concretar con soltura y efectividad en la película. En la escena cuando Chloe ingiere una sustancia que le provoca una reacción adversa en su cuerpo, queda claro que la intención de Diane no es hacer daño a su hija, dado que su acción siguiente es llevarla al hospital para que la salven. Esto obliga al personaje de Diane en sacar a Chloe de su casa a la fuerza. Es en su casa donde ha construido un estado de comodidad y es en donde ella puede controlarlo todo. El hospital simboliza un espacio de hostilidad para ella, dado que en principio es el lugar en donde ha sucedido el trauma de la pérdida del bebé, y además es un espacio donde ella no puede imponer sus propias reglas, como si lo es su casa donde pasa todo bajo su control y su mando. El hospital se muestra como una institución capaz de hacer peligrar el deseo de Diane, de hecho ahí es cuando se encuentra con la policía. En el clímax, la policía que representa la justicia se enfrenta a Diane y dan por terminado el conflicto al dispararle, provocando que el personaje termine sin poder caminar en un hospital.
A través de esta explicación pudimos visualizar a grandes rasgos cómo la curva dramática de un relato debe progresar en intensidad y en la que todo hecho está unido por una lógica causa y efecto. Estas son las apreciaciones que pude analizar en la película. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, compartir este video y darle un like. Mi nombre es Pablo Pujadas y nos estamos viendo en el próximo video.